Buenas tardes, les doy la bienvenida al ciclo de conferencias y capacitaciones en línea que el Ministerio de Economía y Finanzas desarrolla para impulsar la ejecución de las inversiones públicas y fortalecer las capacidades de los operadores del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones en los tres niveles de gobierno. El día de hoy se desarrolla la capacitación Proyectos de Inversión en Establecimientos de Salud de primer nivel de atención, módulo 2, formulación, parte 1. Tiene como objetivo desarrollar capacidades en los operadores del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones respecto a la formulación de proyectos de inversión específicamente en el módulo de formulación establecimientos de salud de primer nivel de atención. Esta capacitación comprende una exposición y una ronda de preguntas. Bien, damos inicio a la capacitación. Damos la bienvenida a Lenin Aguilar, especialista en salud. Adelante, Lenin. Muchas gracias, Francis, por tu presentación. Estimados oyentes, qué gusto estar aquí. Vamos a dar inicio con la exposición. Siguiente, por favor. Dentro de los contenidos que el día de hoy vamos a tocar, dentro de lo que es la formulación de los proyectos de inversión para establecimientos de salud del primer nivel de atención, vamos a ver lo que es el horizonte de evaluación y el análisis del mercado del servicio. Siguiente, por favor. El caso va a ser el siguiente. Todos ya hemos tal vez sido partícipes de la anterior exposición en la cual hemos tocado lo que es el módulo de identificación y vamos a dar continuidad a ese caso, ¿no? Entonces, ahora para el módulo de la formulación del proyecto de inversión se va a tener un dato adicional, ¿no? Información adicional para el proyecto de inversión, el cual nos viene dado del siguiente modo. De acuerdo con el análisis realizado previamente en el territorio, la unidad productora, los agentes involucrados, donde se encuentran incluidos la propia población con necesidades insatisfechas, siendo además afectada por problemas de salud, se estableció las alternativas de solución. Para el caso propuesto, como se dijo en el módulo anterior, que es el de identificación del proyecto. Ahora, el equipo formulador de la unidad formuladora, en su labor emprendida para la formulación del proyecto de inversión, ha recepcionado información adicional, ¿no? El cual ha servido para realizar un diagnóstico del proyecto de inversión y dentro de sus labores se pregunta si debería de utilizar la cartera de servicios de salud aprobada con acto resolutivo con fecha reciente o si por el contrario debería establecer una cartera de servicios de salud que se ajuste a la demanda que se vaya a proyectar y de hecho materializar en el programa médico funcional que es propio de la formulación de un proyecto de inversión. En tal sentido, siendo el caso de un proyecto de inversión que actualmente funciona con una cartera de servicios de primer nivel de atención aprobada con una categoría, digamos, de centro de salud 1-3, nos preguntaríamos además, ¿no? ¿Cómo abordaría esta disyuntiva que se ha planteado el equipo formulador de la citada unidad formuladora? Entonces, veamos el desarrollo de esta parte. Siguiente, por favor. El horizonte de evaluación. El horizonte de evaluación, como ya la guía general de identificación, formulación y evaluación de proyectos lo establece, comprende dos fases, ¿no? La fase de ejecución, que además está comprendida por la etapa del expediente técnico y la ejecución física, y por otro lado la fase de funcionamiento. Dentro de estas fases básicamente lo que es de interés, además de otros aspectos, es tener en los costos de inversión, el dimensionamiento, el tamaño, dentro de la fase de ejecución, ¿verdad? Y además, dentro de la fase de funcionamiento, los beneficios sociales, el costo de operación y mantenimiento, entre otros aspectos igual de importantes. De ese modo, la fase de ejecución como la fase de funcionamiento comprenderían lo que es el horizonte de evaluación. Para definir el horizonte de evaluación se tienen criterios ya establecidos dentro de lo que es la guía general. Estos criterios vienen a ser 4. El periodo que toma la fase de gestión del proyecto, la vida útil de los activos principales, la obsolescencia tecnológica esperada de los activos y por último la incertidumbre sobre el tiempo que durará la demanda por el bien o el servicio a proveer con la unidad productora generada o modificada por el proyecto de inversión. Recordemos que para el caso de establecimientos de salud estamos hablando de servicios, no de un servicio, sino de multiservicios, ¿no? Varios servicios de salud que van a tener que ir siendo establecidos dentro del módulo que estamos presentando. Ahora, dentro de la fase de ejecución, yendo ya al tema específico de establecimientos de salud, vamos a tener que dentro del expediente técnico se desarrolla lo que es el diseño definitivo de lo que es el proyecto de inversión y
Para la ejecución física vamos a tener en cuenta la construcción de infraestructura, así como su equipamiento e intangibles que sean necesarios de implementar para el proyecto de inversión en establecimientos de salud. Posterior a la construcción vamos a ver la posibilidad o no de contar con una marcha blanca, esto de acuerdo al tamaño y complejidad del proyecto de inversión. Y para la fase ya siguiente, que es la de funcionamiento, vamos a tener también que ver si vamos a considerar la puesta en operación. Recordemos que la puesta en operación además es o forma parte de esta la formación de nuevo personal, ¿no? Digamos, estamos hablando de un establecimiento de salud que actualmente es de categoría 1-3 y sin embargo con el proyecto de inversión llegaría a tener servicios de 1-4 como el servicio de internamiento, por ejemplo. En esos casos habría que plantearse la necesidad de ver si efectivamente el personal que se cuenta actualmente es suficiente para cubrir la nueva necesidad de estos servicios que se habilitan con el servicio de internamiento. Y en ese sentido, por ejemplo, de requerirse especialistas en medicina, ginecobstetras, pediatras, o tal vez medicina familiar, que también es una especialidad de la medicina, se cuentan o no. Y si no se cuentan, ver la posibilidad de formarlos ya desde el inicio de la ejecución o de la fase de ejecución. Esto puede tomar entre 3 o 4 años dependiendo de la especialidad de dicho grupo ocupacional y entonces debería ser previsto, ¿no? Sin embargo, ya la contratación y todo lo que es la puesta en operación se va a dar en la fase de funcionamiento, además de ya ver los temas de operación y mantenimiento propio del proyecto de inversión. Siguiente, por favor. El segundo punto que vamos a tocar ahora es el análisis del mercado del servicio. Dentro de este punto vamos a tratar dos asuntos. El primero, el análisis de la demanda del servicio y el segundo, la brecha oferta y demanda, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, para referirnos a este punto inicial que mencionábamos, vamos a tocar ahora lo que es el análisis de la red. Recordemos que el análisis de la red, así como se para la situación sin proyecto o en el módulo de identificación cuando se hace el diagnóstico de la situación actual. También es necesario que este análisis se realice para la situación común y dentro de ello poder plantear cuál es la red de servicios de salud que va a ser parte del análisis de nuestro proyecto de inversión, porque este análisis nos va a establecer qué necesidades insatisfechas en cuanto a servicios de salud se vendrían presentando en el territorio a fin de que el proyecto de inversión pueda ver la posibilidad de si mediante el proyecto puedan ser resueltas en la medida de lo posible, ¿no? Entonces, para este análisis, básicamente vamos a tomar en cuenta los establecimientos de salud que componen la red asistencial en la cual está siendo intervenido nuestro establecimiento de salud, los servicios médicos de apoyo, la complejidad o el nivel de especialización que cuenta cada uno de los establecimientos de salud, las relaciones o en todo caso el flujo de referencias que se viene dando y que podrían modificarse en cuanto a se llegue a implementar lo previsto en el proyecto de inversión, entre otros factores, ¿no? Recordemos, esto es un insumo de los otros que vamos a ver más adelante para poder desarrollar lo que es el análisis de la demanda. Siguiente, por favor. Bueno, un segundo insumo para realizar el análisis es ver los temas de salud y la población, ¿no? El análisis de la salud dentro ya de esta red que hemos identificado, que se va a sostener nuestro proyecto de acción, para lo cual vamos a tener en cuenta en este marco la población demandante, los servicios de salud y su complejidad. Entonces, viendo la lámina que se presenta por el lado izquierdo, se presenta el territorio en el cual se compone todos los ámbitos de responsabilidad de los establecimientos de salud que actualmente vienen prestando servicios de salud, ¿no? Dentro de los cuales están los que conforman la red y dentro de ellos los establecimientos de salud del ámbito
dentro del proyecto y el del propio proyecto de inversión. Entonces, en la parte central de la lámina, para llegar a un análisis tal vez un poco más abstracto, pero que nos va a ayudar a comprender esto, es ver inicialmente el origen y destino, o las referencias y contrarreferencias que se van a presentar, como se dijo previamente. Y además de ello, identificar que tanto el establecimiento de salud 1.3, como nos plantea para el caso que venimos desarrollando, tiene una población asignada, o sea, tiene una responsabilidad sobre esa población asignada, y a su vez, como parte de la complementariedad de los servicios de salud, podría establecerse la posibilidad de que dentro de su ámbito, que está conformado por establecimientos de salud de menor nivel de especialización, pueda también prestar servicios, ¿no? En una lógica de red y de referencias de menor hacia mayor complejidad. Entonces, vemos que es importante tomar en cuenta en este contexto la especialización que van a tener los establecimientos de salud. Y en el caso del proyecto de inversión, es analizar lo concerniente a lo que es el perfil epidemiológico, ¿no? Las 15 primeras causas de morbilidad o mortalidad podrían ser o son, ¿no?, un insumo fundamental para el desarrollo de este punto. La clasificación de la población demandante, los grupos etarios, el tipo de atención, son de tipo preventivo, promocional, recuperativo, rehabilitación o tal vez paliativos, y a su vez lo que es la segmentación de la población por si es de mediana complejidad o de baja complejidad. Entonces, todo ello en el marco de los niveles de atención. Como ya conocemos, hay 3 niveles de atención. El caso está desarrollado para lo que es el primer nivel, referido principalmente a el tema ambulatorio. No es exclusivo, pero es lo más resaltante, ¿no? Siguiente. Bueno, habiendo visto la red y lo que es la población demandante y los problemas de salud que enfrenta, ahora toca ver lo que es la estimación de la demanda según el tipo de establecimiento de salud, ¿no? Entonces, vamos a ver lo que es la carga de enfermedad que se presenta dentro del territorio mencionado, más la prevención y promoción que deberían de prestar los establecimientos de salud, porque es propio de sus funciones, ¿no?, y de la atención que deberían de brindar. A partir de estos dos vamos a obtener lo que es la demanda potencial de la población. Esta demanda potencial, como sabemos, está referida a las necesidades sentidas que tiene la población identificada. De la demanda potencial se identifica también lo que es la demanda de servicios de salud, por un lado, y la no demanda de servicios de salud, ¿no? A partir de ahí ya estaríamos hablando de una demanda total, ¿no? Hay personas que presentan problemas de salud y que demandan servicios de salud, y hay personas que no necesariamente demandan servicios de salud. Después de ello, tenemos que ver el tema de si la demanda es para el sector público o en el marco de las atenciones que brinda el sector público, o si la demanda no es referente al sector público. Ahí estaríamos teniendo en cuenta además si la demanda es atendida por privados que no necesariamente van a llegar al sector público en ese sentido. Y si es por el lado del sector público, estaríamos teniendo en cuenta lo que es la demanda en las Fuerzas Armadas y policiales por parte de las sanidades, por parte de salud o de los propios establecimientos de salud, ¿no? Esta demanda del sector público, que es de interés para la formulación de proyectos de nuestro caso, va a definirse en dos partes, ¿no? El primero, los no atendidos y los atendidos. Cuando el establecimiento de salud está funcionando, vamos a tener atendidos que compran servicios o atendidos que son parte de los registros de los sistemas de información que forman la producción del sector público. Mediante atenciones, en atendidos y otros. En la parte de no atendidos se vería por la generación de listas de espera o inclusive los rechazos. Todo ello va a ser parte de la demanda y debería ser motivo de análisis dentro del proyecto de inversión para identificar la demanda dentro del primer nivel de atención y específicamente para el establecimiento de salud materia de análisis, que como se dijo en la actualidad cuenta con una categoría 1.3, pero que a partir de la evaluación que se hace de estos factores, de estas variables que se vienen mencionando,
vamos a poder identificar la verdadera demanda que tiene, no solamente actual, sino proyectada en un horizonte de evaluación. Siguiendo la exposición, toca ver ahora lo que es la segmentación de la población. Dentro de la segmentación de la población, tomamos en cuenta variables como el servicio que se sabe que es de atención médica básica, y las poblaciones que van a ir decantándose a partir de la población total, que sería la población de todo, las localidades forman parte del área de influencia. Entonces tenemos la población total a la cual se va a segmentar y se va a obtener la población referencial, sería la población propia del área de influencia, establecimiento de salud que estamos interviniendo. La población demandante potencial sería la población que se reportó o que reportó enfermedad o accidente. La población demandante efectiva vendría a ser la población que buscó atención en servicios de salud, y obviamente para el caso de establecimiento de salud MINSA, que buscaron atención en establecimiento de salud MINSA, y la población objetivo vendría a ser un porcentaje de esta población demandante efectiva que el proyecto atendería con servicios de atención médica básica. Para todos los casos vamos a utilizar ya en la demanda el número de atenciones que van a tener esta población que estamos identificando. Siguiente, por favor. Gracias. Siguiendo el análisis de la demanda del servicio y viendo ya los insumos planteados, corresponde ahora ver la estimación de la población y su proyección. Entonces, para dicho efecto, hay variables que tomar en consideración. Acá se va a mostrar tal vez las más representativas, como por ejemplo la tasa de crecimiento poblacional del distrito, o si fuese el caso, podría tomarse el de la provincia, según también qué establecimiento de salud estemos viendo y cuál es la tendencia que se estaría manifestando, ¿no? En este caso es 1.68% la tasa de crecimiento. La población por edades simples y grupos etarios, el cuadro de color rojo, viene o está dado de los sistemas de información. Podemos coger lo que es el REUNIS y ingresar a la página del REUNIS y descargar la población por grupos de edades simples o grupos etarios, como se muestra en el cuadro de color rojo. Además de identificar cuál es el establecimiento del proyecto, debemos tener en cuenta para establecimientos como el caso de un 1.3, cuáles serían los establecimientos de salud que estarían llevando o haciendo referencia a el establecimiento que estamos interviniendo, los cuales formarían parte del ámbito como se ha manifestado, y que para ello ya en la cuantificación son los que van a integrar la totalidad de la población del ámbito. Además del REUNIS, como dato adicional, esta información también la cuenta lo que es la DIRESA o GERESA o DIRIS, en sus bases de datos, y se les podría solicitar, ¿no? Bueno, un segundo punto es la segmentación de la población hasta el nivel de complejidad. Para ello vamos a aplicar lo que se ha mencionado en la segmentación de la población. Y si definimos un año, como este caso, a modo de ejemplo, se ha colocado el año 2022, se coloca en primer lugar la población a ser atendida por el establecimiento de salud, y a partir de ella se multiplica por el porcentaje de población que se percibe enferma. Esta población se establece este porcentaje a partir de las encuestas nacionales de hogares. Recuerden que dicha encuesta, el ENAO, es publicada anualmente, y lo recomendable es contar con el último ENAO que se ha publicado para obtener este porcentaje, que es a nivel regional, ¿no? Entonces, habiendo hecho ese análisis, se obtiene que para la región en la cual pertenece el establecimiento de salud del proyecto, la población que se percibe enferma es del 56.72%. Multiplicando ello por la población a ser atendida, vamos a obtener los 5.687 que figura como población demandante potencial. Ahora, a partir de esta población, igual, buscando en el ENAO, obtenemos, a partir del procesamiento de la información del ENAO, obtenemos lo que es el porcentaje de población que busca atención en establecimientos de salud. Ese porcentaje para el caso es 18.53%, y dicho dato multiplicado por la población demandante potencial va a dar como resultado la población demandante efectiva. Dicha población demandante efectiva, y haciendo uso para poder estimar ya la población demandante efectiva de baja y mediana complejidad,
hacemos uso de una información adicional que hemos expuesto en el módulo de identificación, el cual nos decía cuánto es el porcentaje de atención que tiene los establecimientos de salud, tanto en baja y mediana complejidad. Si lo recuerdan, se había establecido entre 75% y 20% respectivamente, y es así como se obtiene dichas poblaciones. Además de haber obtenido el dato puntual del año específico que se ha analizado, corresponde como acto siguiente la proyección de la población. Esta proyección va a ser para el periodo que se ha definido como horizonte de evaluación. La lámina ve la cantidad de años, sin embargo, esto también va a depender de las fichas que vayamos a aplicar, ¿no? Eso lo vamos a ver tal vez más adelante, pero inicialmente podríamos decir que hasta 15 años podrían ser los que se pueden establecer para proyectos de inversión en establecimientos de salud de primer nivel de atención. Proyectamos para este periodo tanto la población demandante efectiva P1 y P2. Recuerden que estas poblaciones no son las únicas que se van a utilizar, también hay población, también es la población propia del establecimiento de salud que se utiliza para ciertos servicios, ¿no? Diferenciando siempre entre recuperativos y preventivos, por ejemplo, para poder hacer este análisis. Siguiente, por favor. Ok, ahora veamos lo que es la cartera de servicios de salud y las UPS. Sabemos las unidades productoras de servicios de salud, así como las unidades productoras de servicios y otros para los establecimientos de salud, en este caso para el proyecto de inversión. De acuerdo a la norma sectorial, en este caso del Ministerio de Salud, se tiene una diversidad tanto de UPSS como de UPS. Entonces cabría preguntarse cuáles son los servicios que debería contener el establecimiento de salud del proyecto de inversión. Y para ello recurrimos a la norma técnica vigente. Haciendo la lectura de dicha norma, vamos a obtener hay una diversidad de servicios que podrían ser propuestos y que ya con el desarrollo del estudio de demanda y el programa médico funcional poder ya establecerlo, ¿no? Determinarlo como tal para la prestación dentro del establecimiento de salud, que es motivo del proyecto de inversión. Entonces, como posibilidades para poder establecer dichos servicios de salud dentro de la cartera proyectada para el proyecto de inversión, se va a contar con atención de consulta ambulatoria, atención de urgencias y emergencias, atención de la gestante en el periodo de parto, lo que es internamiento, atención en laboratorio, radiología y ecografía, farmacia, desinfección y esterilización. Esto debe ser evaluado, no solo tanto sea el equipo formulador de la unidad formuladora, sino por la autoridad de salud, porque es al final de cuentas la diresa, la jeresa o la diris quienes van a aprobar el programa médico funcional y con dicho programa médico funcional van a dejar establecido lo que es la cartera de servicios de salud del establecimiento de salud del proyecto. Así como pueden establecer a partir de la demanda y el análisis de estándares de volumen de producción, lo que es la cartera de servicios proyectada, se puede también establecer a partir de esta cartera de servicios de salud las unidades productoras de servicios que vienen a ser la UPS de administración, gestión de la información, transporte, casa de fuerza, cadena de frío, central de gases, el almacén, la lavandería, los talleres de mantenimiento, la salud individual, sala de usos múltiples, las casas de espera materna y residencia de personal, así como la guardianía. Todos estos servicios UPS van a depender de la cartera de servicios de salud que se establezca como parte del programa médico funcional. Entonces, siempre hay que tomar en cuenta la norma propia de la cartera de servicios de salud, así como las normas técnicas de infraestructura y equipamiento, para el caso la norma técnica de salud 113, y otras que estén vinculadas para que podamos establecer claramente y de manera correcta cuáles serían tanto los servicios de salud, hablamos de las UPSS y actividades que correspondan, así como las UPS y otros que derivarían de esta cartera de servicios de salud. Habiendo hecho ello, pasamos al siguiente, por favor. Entonces, ahora vamos a ver la relación entre los servicios de salud de la unidad productora. Recordemos, la unidad productora en todos los casos de los proyectos de inversión en salud son los establecimientos de salud para el primer nivel de atención. Y dentro de dicho establecimiento de salud, hablemos de un centro de salud con internamiento, vamos a encontrar
lo que es la diversidad de servicios que hemos manifestado en la lámina precedente, los cuales se van a relacionar de cierto modo. Unos, por ejemplo, los servicios de salud o las UPS, actividades de atención directa obligatoria, que están de color celeste o azul claro, se van a relacionar tanto con las propias UPS de atención directa obligatoria como con las de atención de soporte obligatorio. Un ejemplo, podríamos ver que la consulta externa se relaciona con las atenciones directas obligatorias, que son, por ejemplo, atención de urgencias y emergencias o la atención en lo que es el servicio de internamiento, y que a su vez, como otro ejemplo, podríamos citar la patología clínica recepciona solicitudes de atenciones por parte de los servicios de salud de atención directa, como es el caso de la consulta externa, la atención de urgencias y emergencias o el internamiento. Y así todos los servicios, tanto de atención directa como de soporte, están relacionados entre ellos. Lo que nos propone es que a partir de estas relaciones nosotros podríamos estimar la demanda, dado que las solicitudes que, por ejemplo, en la consulta externa realice el médico general, hacen que se requiera de una atención en urgencias o en internamiento, por ejemplo, o que a partir del análisis que haya realizado en la atención médica en consulta externa se requieran de atenciones o exámenes en patología clínica, ¿no? Y en ese sentido, el análisis de demanda tiene como insumo el análisis que se hace a partir de las relaciones que se obtienen de servicios de salud o UPSS y UPS, ¿no? Y a partir de ello sería el análisis que también el equipo formulador realizaría para obtener la cantidad, la cuantificación de lo que es la demanda por cada servicio de salud que se haya propuesto establecer en el proyecto de inversión. Siguiente, por favor. Las fuentes de información para generar indicadores y ratios u otros estadísticos necesarios para efectuar las estimaciones y proyecciones de la demanda son las siguientes. La encuesta nacional de hogares, que debe ser del año más reciente, como se ha visto, sirve para establecer o segmentar la población demandante efectiva y potencial. Los sistemas de información, tanto del Instituto Nacional de Estadística e Informática, el INEI, para obtener datos poblacionales, demográficos, socioeconómicos. El Repositorio Único Nacional de Información en Salud, REUNIS, todos los indicadores que vayamos a requerir podrían estar ahí en ese repositorio. Recordemos de manera general, ¿no? Tal vez a nivel regional, de un lugar específico, o inclusive tal vez a nivel de distrito o establecimiento de salud. Asimismo, se tienen registros históricos de producción e indicadores del establecimiento de salud. Para ello tenemos que recurrir al establecimiento de salud como equipo formulador para poder obtener dicha información. Y las metas de DIRESA, GERESA o DIRIS que establecen para los servicios que se estén analizando. También se pueden solicitar a dichas autoridades sanitarias. Los criterios de programación de los programas tales o PPRs también son útiles, requieren hacer su uso para poder hacer proyecciones de demanda y las propias estimaciones. Las normas técnicas de salud, como se ha visto, también son necesarias, así como las directivas sanitarias. Los establecimientos de salud muchas veces, como el caso, no cuentan necesariamente en la actualidad con algunos servicios que pueden formar parte de la cartera de servicios de salud proyectada. Y en ese sentido, se puede utilizar establecimientos de salud que sí cuentan con esos servicios y de los cuales puede optarse por analizar sus estadísticos, indicadores y ratios para poder trasladar dicho comportamiento de la data que vaya a analizarse al establecimiento de salud, que es materia del proyecto de inversión. Y entonces estaríamos hablando de establecimientos de salud de referencia o proyectuales, ¿no? Que vamos a tomar como modelo, inclusive como se conocía como espejo. La data de morbilidad, como hemos visto, nos va a ayudar a analizar el tema de la especialización. Y por último, las guías para el análisis de la respuesta social a los problemas de salud. Aquí vamos a encontrar, por ejemplo, en esta guía, lo que es los ratios de concentración, ¿no? De atenciones médicas, por ejemplo, lo cual nos va a ayudar a obtener la cantidad de demanda en medicina general, como ejemplo podríamos citar. Recordemos también que además de
esta información o fuentes de información importantísimos, también hay otros adicionales que de acuerdo a casos específicos se podrían tomar en cuenta y de corresponder. Siguiente, por favor. Con todo lo que se ha mencionado previamente, ya podemos establecer lo que es el análisis de la demanda del servicio. Pues vamos a definir en periodos anuales para cada fase que hemos estudiado, como la fase de funcionamiento, en las cuales vamos a hacer las proyecciones de la demanda de los servicios a partir del listado que se haya podido definir en el diagnóstico y el estudio previo que se ha visto. Con ello tendríamos el análisis de lo que es la demanda del servicio. Siguiente, por favor. Obtenido la demanda, lo que corresponde de manera inmediata es analizar lo que es la oferta del servicio para el establecimiento de salud del primer nivel de atención que estamos analizando en el marco de la formulación del proyecto de inversión. Entonces, recordemos que en el módulo de indicación ya se había hecho el análisis de la oferta actual, la cual podría haber sido optimizada, y en ese caso que se haya optimizado la oferta que se utilizaría para lo que es la proyección de la demanda, sería esa oferta optimizada tanto para la fase de ejecución como funcionamiento, como se ha hecho en la demanda del servicio, y así podríamos llegar a compararlos. Siguiente, por favor. En esta comparación que se ha mencionado, de lo que se trata es de analizar la brecha de servicios tanto de la demanda de los servicios como la oferta optimizada. Entonces, para hacer este análisis, vamos a verificar de que para el caso de establecimientos de salud nos toca una situación en la que la brecha no coinciden las unidades, tanto de la contribución del proyecto de inversión en la brecha del PMI, se cuantifica por establecimientos de salud intervenidos por proyectos. En este caso estamos interviniendo en un proyecto, la contribución a la brecha sería un establecimiento de salud. Sin embargo, a partir del desarrollo del módulo de formulación, hemos estudiado de que la cuantificación de esta brecha en análisis de la oferta y la demanda se realiza en otra unidad de medida, ¿no? Ya no es establecimiento de salud, sino atenciones. Y estas atenciones, para el caso podríamos citar los 89,000 atenciones incrementales que se podrían dar con el proyecto de inversión versus el establecimiento de salud como producto de la contribución al cierre de brecha. Estaríamos en ese caso en el que la brecha no coincide en las unidades de medida de ambos que se calculan, ¿no? Sin embargo, para el proyecto de inversión, la diferencia entre la demanda de servicio con proyecto de inversión con la oferta optimizada nos va a dar como resultado la brecha de servicios del proyecto de inversión. Como se ha dicho, esta brecha se estima o se proyecta también a partir de esta diferencia para todo el horizonte de evaluación que se ha analizado previamente. Siguiente, por favor. Bueno, las referencias bibliográficas que se ha utilizado se las dejamos para mayor profundización en el tema. Siguiente, por favor. Entonces, para cerrar ya lo que es la exposición, nos habían planteado inicialmente una consulta, ¿no? Un interrogante dentro de lo que es este módulo. Y era lo referido a si utilizar la cartera de servicios actual aprobada con acto resolutivo, en la cual se puede verificar inclusive la categoría del establecimiento de salud, o si por el contrario debíamos establecer una cartera proyectada a partir del análisis de la demanda de los servicios de salud, los cuales se materializan en el programa médico funcional. Entonces, lo que correspondería, según lo que se ha visto en el desarrollo de la primera parte del módulo de formulación que hemos expuesto, tendríamos que optar por hacer esta estimación de la demanda en su proyección a fin de poder establecer el programa médico funcional, el cual no necesariamente va a tener que ser similar a la categoría que viene funcionando el establecimiento de salud. Y esta diferencia entre el PMF y la categoría y la cartera de servicios aprobada para la categoría que actualmente funciona también podría darse, ¿no? Y entonces básicamente tendríamos que verificar ello y establecer nuestras metas del proyecto, que vamos a ver en la siguiente exposición, a partir de este análisis de la demanda y oferta, que
se materializa en la brecha de servicios. Como contenidos de la próxima exposición, lo que vendría a ser la segunda parte del módulo de formulación, vamos a tocar puntos referentes al análisis técnico, a la gestión del proyecto, a los costos del proyecto. Todos ellos ya completarían lo que es el módulo de formulación. Gracias por todo. Francis, te doy el pase. Agradecemos a Lenny Aguilar por la exposición. Vamos a continuar con la ronda de preguntas. Hemos tenido pocas preguntas esta vez. La primera pregunta es la siguiente. ¿El programa médico funcional que se aprueba debe adaptarse al modelo que se encuentra en las fichas técnicas aprobadas por el sector? No exactamente es así. O sea, la estimación de la demanda responde, como hemos visto en la exposición, al análisis de red, al análisis de las carteras de servicios, al análisis poblacional, al análisis de la situación de salud de la población, lo cual podemos hacerlo, por ejemplo, a partir del perfil epidemiológico, tanto para la morbilidad como para la mortalidad, las complejidades que van a prestarse dentro de la atención de los servicios de salud y que van a ser brindados por el proyecto. Entonces, esta demanda responde a esos factores, como se ha visto, y deberían de coincidir a partir de ese análisis con la ficha técnica estándar. O sea, primer paso, hacemos la cuantificación de la demanda y segundo paso, verificamos si esta demanda que hemos obtenido y este programa médico funcional que se construye a partir del análisis de demanda y el volumen de producción optimizado corresponden, coinciden con los programas médicos funcionales de las fichas estándar, tanto sin internamiento o de zona rural, que se han aprobado por parte del sector. De no ser el caso, no sería aplicable dichas fichas técnicas, ¿no? De ser el caso que sí coincidan, que tengamos el programa médico funcional aprobado por la autoridad de salud y que ésta coincida con el programa médico funcional ya establecido en la ficha técnica, en ese caso sería un argumento para poder evidenciar que sería factible la utilización de las fichas técnicas estándar, ¿no? Sin embargo, no siempre es así y el análisis parte, como se ha explicado en las diapositivas de la exposición del día de hoy. Gracias, Francis. Muchas gracias. Siguiente pregunta. ¿Se debe aprobar el programa médico funcional bajo el enfoque RIS o adecuarlo a las fichas técnicas? Bueno, la estimación de la demanda y la aprobación de proyectos de inversión que vienen vinculados ambos, sí dependen de los modelos de atención que se vienen o han sido determinados por el sector. Sin embargo, actualmente las fichas técnicas estándar han sido aprobadas bajo un modelo distinto a las RIS, ¿no? No están siendo o no responden a esa necesidad y por tanto no cabría la posibilidad de hacer un análisis en ese marco. Corresponde también al sector poder establecer tal vez líneas, o en todo caso, el instrumento normativo que alinee, que contenga los criterios, parámetros, estándares y demás que correspondan para que se pueda aplicar el modelo de la RIS, ¿no? Actualmente no hay una norma específica al respecto que para proyectos de inversión se haya establecido en uso general. El caso específico es del modelo del programa de creación de redes integradas, pero es un caso aparte, ¿no? Sí, el sector debería de, en primer lugar, establecer todo el marco legal, técnico y normativo y sus instrumentos normativos para poder ser aplicable ya en la formulación del proyecto de inversión y a partir de ello tal vez generar fichas técnicas y demás. Gracias, Francis. Hemos culminado la ronda de preguntas. Agradecemos a Elena Aguilar por la exposición y la claridad de sus respuestas. Agradecemos a los participantes por su asistencia y hemos concluido esta capacitación. Buenas tardes, hasta pronto.